Shalom, una vez más aquí, y antes de comenzar aquí el campo, quiero comenzar dándole toda la honra y la alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Roha Kodash. Dobles honores y saludos a nuestros apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino, y para todos ustedes también, hermanos sinceros que siguen empujando esta verdad, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias para buscar al electo de la nación de Israel. La nación de Israel que es compuesta por ustedes llamados morenos, hispanos y latinos y descendientes de los llamados indígenas aquí en el continente americano. Ponerlo un poco más derecho eso. Así es, nosotros somos los verdaderos hebreos israelitas. Y venimos a anunciarles el juicio que viene sobre este mundo. Y cuando hablo de este mundo, estoy hablando de este reino que está a manos del llamado, del proclamado hombre blanco. El llamado, el autoproclamado hombre blanco, cual su nacionalidad bíblica es Esaú Edom. Esa es su verdadera nacionalidad bíblica. Ellos son hebreos edomitas y nosotros somos hebreos israelitas. Dicho eso, voy a leer una escritura y esperando haciendo este campo para el electo especialmente, porque el electo es el que va a entender, el electo es el que verdaderamente va a confiar en lo que anunciamos. Va a confiar en lo que les venimos a traer y se va a poner las pilas. Se va a hacer lo que es requerido. Va a comenzar a hacer lo que es requerido. Porque un juicio viene. Voy a leer de la King James, de la versión King James, traducida al español, porque explica mejor que en la Reina Valera. La Reina Valera no te da el entendimiento como lo explica en el idioma inglés. Entonces, es el libro de Sofonías 2:1. Y dice: reúnanse, sí, reúnanse, oh nación no deseada. Y eso es lo que estamos llamándole a nuestra gente. Porque ustedes no son una nación deseada por estas otras naciones. Las demás naciones no desean que nosotros vengamos a unirnos. No desean que nosotros lleguemos a ser una nación en un mismo acuerdo de servirle a nuestro poder. Porque Yahweh, al que ustedes ignorantemente llaman a Jehová o Dios, su nombre verdadero es Yahweh. No es Jehová, no es Yahvé. Y esos nombres que tú has aprendido en el cristianismo, esos no son los verdaderos nombres por los cuales él debe ser llamado. Su nombre Yahweh, que significa Él existe. Y Él está otra vez en estos últimos tiempos, en estos últimos segundos de este reino del autoproclamado hombre blanco, Esaú Edom. Porque verdaderamente podemos ver por medio de todos los eventos que las profecías de las cuales habla la Biblia, de las cuales los profetas, nuestros antepasados, hablaron, se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Y cómo es que podemos entenderlo? ¿Por qué? Porque primeramente se nos dio el entendimiento acerca de nuestra nacionalidad bíblica, que venimos siendo israelitas. Porque estos gentiles, ellos no les importa. Ellos tienen sus propios dioses, esas naciones antiguas aún existen aquí en la tierra,
Y ellos siguen teniendo ese espíritu de estar en idolatría. Por eso nuestra misma nación le encanta estar con ellos. A nuestra nación le encanta estar metido entre las naciones. Y eso comprueba a lo que les hemos venido diciendo, que en estos últimos tiempos no toda la nación de Israel va a volver, solamente el electo, como acabo de decir. Estamos buscando al electo, al que va a volver. Y estamos llamándole a nuestra nación, una nación no deseada, lo vuelvo a leer, Sofonías 2:1, reúnanse, sí, reúnanse, oh nación no deseada. Él es el que está llamándonos. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de sus profetas. Por medio de sus profetas es que él ahorita está haciendo el llamado. Y la palabra profeta viene de la palabra griega profetis, que pro significa antes, significa antes, y fetis es anunciar o decir. Eso es lo que significa profeta, para que ustedes entiendan cuál es el propósito de estar aquí. Estamos anunciando a cosas que van a suceder. Por eso es que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai está reuniendo a esas tribus, a las tribus del reino norteño y reino sureño, a que vengamos a hacernos una sola nación. ¿Por qué? Aquí lo va a decir en el 2, Sofonías 2:2. Antes de que salga el decreto, antes de que pase el día como la paja, antes de que la ira feroz de Yahweh venga sobre ti, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre ti. Y ahí está. Por esa razón es que está él diciendo, hey, ya, vuelvan, reúnanse, nación no deseada. Y la nación no deseada es la nación de Israel. Esa es la nación no deseada, especialmente por la nación que hoy gobierna. Y en segundo, las demás naciones. ¿Por qué? Porque una vez nosotros reuniéndonos, nosotros vamos a ser sacados de aquí. Ellos han invertido muchísimos millones de dinero, de dólares o de lo que sea. Porque esto no es de ahorita. No es de ahorita que se trata de esconder de que existía el dólar para acá. De que el dólar existió y se ha invertido. Se ha invertido desde antes. Desde antes de que existiera el dólar se han invertido mucho dinero. O sea, las grandes riquezas se han invertido para que nosotros seamos destruidos como nación. Que seamos destruidos como nación. Y Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai en estos últimos tiempos ha vuelto a mandar a sus siervos. ¿Para qué? Para reunir a su nación. Antes de que venga el día, la ira. Y esa ira va a ser cuando vengan finalmente esos misiles nucleares. Misiles continentales que están preparados por medio de Rusia, China, Irán y todas las naciones también de Europa que van a venir en contra de este lugar llamado América hoy en día, bíblicamente Babilonia. Ese es el juicio que le viene. Y la gente que no esté actuando rectamente como es el llamamiento, como se les está llamando, a que vengan a arrepentirse, ustedes van a ser parte de ese combustible, parte de ese fuego que está preparado para las naciones y especialmente para Esaú Edom en su reino. Estas naciones
estas naciones. Y este libro de Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 12. Y dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Por eso les venimos a decir que esos falsos judíos que se encuentran en Israel, ellos no cumplen la profecía del esparcimiento. Los únicos que cumplen la profecía de haber sido esparcidos por medio de esclavitud son los llamados morenos, que viene siendo Judá, Leví y Benjamín, las tribus que trajeron del oeste del continente africano, de la tierra de Ham. Ellos son los que cumplen la profecía. Y vuelvo a leerlo. Levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá por los cuatro confines de la tierra. ¿Y cuál es este pendón? Esta escritura, esta verdad, el entendimiento de las profecías que por muchos siglos estuvieron ocultas para nosotros. Esta escritura, no hay otra nación bajo la tierra, bajo del cielo, no hay otra nación bajo del cielo que te pueda explicar. Y se dan cuenta, aún teniendo diferentes idiomas de esclavitud, el Espíritu nos ha dado el entendimiento. Hay mucha gente que anda buscando otra clase de libros para darte a explicar la escritura. Yahweh Hashem Yahushai, este es el pendón que ha levantado contra las naciones. Es venir a decirles entre las naciones a los juicios que están por venir, y anunciarle a nuestra gente que es tiempo de volver a reunirnos. También nosotros fuimos esparcidos entre las naciones. Los llamados españoles, cuales también son parte de la nación de Esaú Edom, ellos son los que se encargaron de darle a esclavitud y vendernos también como esclavos. Pero eso no lo muestran en las historias. Así como hoy día te quitan ya la historia de la esclavitud del llamado moreno. Igualmente ellos se han encargado. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de ocultar la verdad. Aún en su maldad, todas sus maldades que han hecho, las ocultan. ¿Por qué? Porque ahora ellos te hablan de amor. Pero cuando ese enemigo tuyo vino aquí, ese no te habló de amor. Él te leía cartas a decretos que daban sin que tú entendieras ese idioma. Eran juicios injustos. Eso es lo que hace esa nación de Esaú Edom. Solo hace injusticia. Volviendo aquí a Isaías 11 y 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y como les digo, los llamados hoy Judá viene siendo el llamado moreno que vino aquí de esclavo. Y las maldiciones de Deuteronomio 28 demuestran cuál es la nación de Israel. No es muy difícil de entender cuál es la nación de Israel, porque allí están las maldiciones.
Yahweh Hashem Yahushua hizo un pacto con la nación de Israel. Si cumplía, iba a recibir bendiciones, dominio sobre los enemigos, sobre las naciones, abundancia en toda clase de necesidad, ya sea de ropa, de comida, de riquezas materiales y espirituales también. El entendimiento de hacer justicia correctamente, no una justicia de hombres. Por eso es que nosotros somos especial delante de Yahweh Hashem Yahushai. Nosotros somos especial ante Él porque Él nos dio sus leyes. Y es algo que las naciones no tienen. Y vuelvo a leer aquí en el 13. Y si se separará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. ¿Por qué? Porque en un pasado, nosotros que estamos en esta verdad, estábamos separados de nuestros hermanos, de cualquier, especialmente del llamado moreno, especialmente del moreno de aquí. ¿Por qué? Porque en nuestros países tenemos gente según llamado moreno. Y ese era diferente la división entre el moreno de tu nación, ya seas venezolano, ya seas brasileño, ya seas ecuatoriano, peruano, boliviano, argentino, mexicano, centroamericano, de todos esos países, Guatemala, El Salvador. El odio hacia este moreno de aquí, cuál es la tribu de Judá, es diferente. Por eso es que dice que ya Efraín ya no envidiará a Judá. ¿Y por qué en el pasado se le tenía envidia? Amén. ¿Por qué a Judá se le quedó dónde está el templo? Y fue escogido como la descendencia del rey David para gobernar para siempre, como reyes. Y los del reino norteño, que viene siendo Efraín, que vienen siendo hoy los puertorriqueños, ellos son la cabeza de las tribus del norte. Él tiene un montón de tribus, los puertorriqueños, son la cabeza de la mayoría de la nación de Israel. Y ellos son los que comenzaron a reinar sobre nosotros, pero en una gran maldad, siendo idólatras. Y igual los judíos, podemos leer en la escritura cuando estaba aquí Yahushua, cómo ellos no aceptaban a los llamados griegos, porque ellos en ese tiempo eran los que eran en un estado gentil. Por eso hoy en día puedes ver al llamado moreno y a los llamados hispanos y latinos o descendientes de indígenas en un mismo acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? De venir y unirnos como nación por medio de esta verdad. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Es una orden de Yahweh Hashem Yahushai, que vengamos a ser juntos otra vez, antes de que venga su gran día, su gran juicio. Eso es lo que hoy está mandando. Y nuestros enemigos, ellos saben el peligro que es que nosotros nos unamos, pero no como se están uniendo todos estos otros grupos, haciendo marchas,
Como sabemos, ahorita cómo están marchando allí en Portland, y el presidente Trump ha mandado la Guardia Nacional o los federales, y también acá en Chicago, mandando el ejército a estas dos ciudades. Mandó el ejército a Chicago y mandó el ejército a Oregon, a la ciudad de Portland, Oregon. Y allá en el estado de Illinois, en Chicago, ha mandado ya el ejército, porque el ejército ese sí va, con ese no van a andar con tonterías estos marchistas. Ellos van a lo que van. Y les hemos dicho que aparte está el soldado y aparte este gobierno tiene sicarios. Tiene sicarios especialmente para hacer trabajos, porque estos no van por ti a pelear, no van como les enseñaron supuestamente o te anuncian en los anuncios de televisión que tú te has inscrito para defender a tu nación. Una persona de esas que se inscribió para pelear contra un enemigo a la nación, ese no está en la misma mente que estos sicarios. Esos sicarios ya fueron seleccionados y les importa nada a la gente. Les importa su sueldo que les da el gobierno por hacer el trabajo. Y esos son los que este gobierno está mandando hoy en día para calmar las aguas en esos lugares. Y ustedes pueden entender la diferencia de estos que se han reunido juntos en un acuerdo y aún con las naciones, y la diferencia de que nosotros se nos mandó unirnos, pero en este acuerdo, en este entendimiento, todos hablando una misma cosa, una misma verdad, el nombre de Yahweh y el nombre de su hijo Yahawashi, diciéndoles a ustedes, llamados morenos, hispanos y latinos descendientes de indígenas, que ustedes son los verdaderos hebreos israelitas. Libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros dos sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del poder viviente. ¿Y ahora qué se está pasando? Nosotros estamos diciendo, aquí en los lugares donde tú habitas, donde se te dice que eres mexicano, colombiano, peruano, venezolano, argentino, chileno, panameño, puertorriqueño, brasileño, caribeño, estadounidense, indio nativo americano, canadiense, de Alaska. Te venimos a decir que tú no eres esa identidad. Te venimos a traer tu verdadera identidad, que tú eres un hebreo israelita. Y por eso es que dice que en el lugar donde se les fue dicho que nosotros no somos el pueblo de Israel, hoy se están cumpliendo esas profecías al decirles nosotros que nosotros somos los verdaderos hebreos israelitas de los que habla la Biblia. Y hemos venido en el poder de Yahweh Ba'ashem Yahawashi a darles este mensaje, a decirles que ya es hora. Es como leí en el libro de Sofonías, está llamando a una nación a reunirse. ¿Y por qué? Porque hubo una gran división entre nosotros. Hubo una gran división. Por eso, hoy en día, entendemos todas las profecías, las calamidades que nos han venido. ¿Cómo nos vamos a hacer orgullosos viendo que nuestros hermanos del reino sureño se encuentran en el mismo estado? Sabiendo que estamos igual de destruidos. Sabiendo que ellos están pasando lo mismo. Pero estos lugares donde tú te congregas, donde tú crees que te han enseñado verdad o te buscan tu bien,
ahí no te dicen la verdad acerca de esta verdad de la palabra y de la nación de Israel. Ahí no te van a dar la verdad. ¿Por qué? Porque al decirte ellos la verdad, tú tienes que quitarles la escritura a esos edomitas, a esos evangelistas, a europeos. Tú tienes que quitarles la escritura porque a ellos no les pertenece. Y ni siquiera tienes que enseñarles a ellos. Tienes que enseñarles a tu nación. Voy a leer en el 11, Oseas 1 y 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y el día de la Jezreel viene siendo como la semilla. Si no recuerdo muy bien, pero está tratando de la semilla de Yahweh, la semilla de Israel. Él viene siendo ya hoy en día los electos, porque solo un pequeño remanente va a volver. Por eso nosotros sabemos que no seguimos a ningún hombre. Por eso dice que aquí la escritura, y que pondrán a Oseas 1 y 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Aquí está hablando de Efraín y Judá, del reino norteño y el reino sureño. Se congregarán, nos reuniremos. Por eso dice, reúnanse, oh nación no deseada. Y luego, en estos tiempos, ¿qué está pasando? Ya estamos reuniéndonos con un mismo acuerdo, con un mismo líder, un mismo Salvador. Que dice aquí, y nombrarán un solo jefe. ¿Cuál es ese jefe? No es ese a Jesús, ese caucásico que te han enseñado en tu iglesia. Ese no es nuestro jefe. Nuestro jefe es un hombre moreno. Si Ola anduviera aquí hoy en día, a él le llamarían un negro. Cosa mentirosa también esa palabra, porque no hay tal cosa que una raza negra. Simplemente es un café oscuro. Y ese es nuestro jefe hoy en día. Para Judá, la cabeza de la nación de Israel, y para Efraín, la cabeza del reino norteño, y todas las tribus que lleva él a su mando. Ese nuestro jefe es Yahweh Shai. Estamos juntos en ese mismo acuerdo, porque no hay forma de que la libremos sin ese jefe, sin ese rey. Ya la palabra Jezreel viene siendo como la semilla de Yahweh, que viene siendo sus electos. Y ese es el gran día. Todos esos electos, el electo, un tercio, el electo, ellos son los que
los que se van a sentir la gran salvación, la grandeza que está preparada. Porque todo tiene tiempos. Todo tiene tiempos. Y los tiempos que nosotros pensamos que ya es tiempo de hacer las cosas, no son los tiempos de Yahweh Ba'ashem Behawashai. Eso nunca ha sido así. Porque mucha gente cuestionea porque tiene ya muchísimo tiempo dándose este mensaje y nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Pues ¿qué creen? Cuando él habló para un largo tiempo. En el libro de Daniel nos lo explica. Tenían que venir 4 reinos. 4 reinos tenían que venir. Y cada reino duró siglos. Y hoy en día estamos en ese otro reino. Estamos en el último reino. Por eso mucha gente no entiende y no se someten a esta verdad. ¿Cuánto tiempo dura el hombre en todo su camino aquí en la tierra? Muy grande ya y contados son aquellos que duran 100 años. Y 100 años para Yahweh es absolutamente nada. Ya van 2000 años de que anduvo aquí Yahweh Shai. Y las profecías hoy en día las estamos viendo cumplirse de los últimos tiempos. Por eso es que la escritura nos dice que Yahweh no va con los tiempos de los hombres. Isaías 55, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh Ba'ashem Behawashai. ¿Sí? Entonces, eso es para la gente que cuestiona y se queja de que no existe ninguna diferencia entre una guerra de 1919 o la de 1943, a todos estos eventos que han ocurrido después. Una guerrilla por aquí, otra guerrilla por allá, rumores de guerra. La gente no considera eso. En un siglo, lo que va del siglo, en 100 años, existieron 2 guerras mundiales. Y la Biblia habla de ellas, ya no más falta una. Segunda de Pedro, Segundo de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es una de las cosas. Muchos dijeran, oye, yo ya estoy aquí, ya que viniera, ahorita que supuestamente me ando portando bien para ser salvo, pero las cosas no trabajan así. Él está dejando que este hombre cumpla, nuestro enemigo Esaú Edom, cumpla su maldad para poder meterle juicio y poderlo quitar en un futuro completamente de la existencia. Nosotros no entendemos por qué razón Él lo ha puesto así en estos tiempos, a ese tiempo. Sabemos, entendemos que somos la nación de Israel. Entendemos que ver este reino impío de maldad nos enseña cómo no se debe gobernar. Pero Yahweh Hashem Yahushai es que le puso el tiempo a sus cosas, a su creación. Mas nos ha dado a entender ciertas cosas, pero no nos ha dado por completo todo. ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿cuánto es nuestra duración aquí en la tierra? Duramos poco para lo que se necesita de tiempo. Por eso es que nosotros creemos en la reencarnación. Tenemos que seguir viniendo a la vida a cumplir los eventos que Él nos prometió. Hay muchísima gente incrédula. La mayoría de nuestra nación es incrédula. No, dicen ser cristianos, pero cuando les hablas acerca de las cosas que tienen que hacer, ya no les gusta. Y eso demuestra su incredulidad. La misma escritura nos dice que es a la nación de Israel a la que se le manda que se reúna. ¿Por qué? Porque esa es la única nación que le dio un encargo de sobre todas las naciones. Israel es la única nación a la que se le dio un encargo, y ese encargo fue cumplir sus mandamientos. Por eso hoy en día ninguna nación del planeta tiene las leyes de Yahweh Hashem Yahushai. Ni una. Esta nación que supuestamente fue establecida aquí en Babilonia, Estados Unidos, supuestamente fue establecida por buenos cristianos, como ellos le dicen. Cuando tú verdaderamente vas a su historia, de los fundadores, de los padres, como ellos les llaman, no eran más que unos malditos masones, adoradores de Satanás, de Baal, de dioses egipcios
dioses de los cananitas. Eso es lo que verdaderamente es su Dios de esa nación, a la que ustedes se les ha enseñado que fue fundada por muy buenos cristianos. Ahora ni modo que digan que esos malditos españoles también, ellos vinieron a enseñarte cómo tratar a tu prójimo, o los franceses, o los portugueses, o un asiático, un coreano, un chino, un japonés, un árabe. Te van a enseñar a lo que es verdaderamente el poder, el Dios de Israel. Ni esos falsos judíos te enseñan, porque ellos están en la Kabbalah. Y eso demuestra que no hay una nación bajo los cielos ahorita que te diga: hey, nosotros te enseñamos la verdad del poder o del Dios de Israel. No lo hay. Y cuando digo no hay ni una nación, ¿por qué? Porque este país se declara que es cristiano, pero nosotros sabemos que te traemos esta verdad, pero no somos reconocidos como nación. A ese punto voy. Nosotros no somos reconocidos hoy en día como nación delante de las naciones, pero nosotros sabemos que somos la nación de Israel, y por eso venimos a enseñarte el nombre del Padre, que es Yahweh, y el de su Hijo Yahawashi, y que esta es su palabra dada a una nación, solo a los israelitas. Por eso él pide: hey, ya reúnanse, porque ya viene mi día, un día de gran ira. Y eso comprueba de que ustedes son llamados aquí fuera de su nacionalidad, porque ni siquiera te enseñan de que esta escritura o esta palabra le pertenece a la nación de Israel. No, ahora ya le pertenece a todos, y tienes que ser cristiano. Ese es un título. Cristiano es un título. Y esta palabra, estas leyes fueron dadas a una nación, no a un cristiano. A una nación fue dado esta palabra, no a una denominación llamada cristiano. Que la palabra cristiano viene de la palabra griega Christos, que es la palabra ungido. Y la palabra ungido regresa a la palabra en latín Mesías, Mashiach en hebreo. Mashiach en hebreo, Mesías en latín, y Cristo en griego, que viene siendo ungido. ¿Y quién es el Hamashiach? ¿Quién es el ungido de Yahweh? Es Yahawashi. Pero él no es una nación en sí mismo. Él es parte de una nación que viene siendo Israel. Eso es lo que él representa. Él representa el reinado, el liderazgo de una nación que viene siendo Israel. Pero no, hoy te han enseñado que con ser cristiano tú ya la vas a librar. Mas la Biblia te dice: hey, reúnete, oh nación no deseada, ¿sí? Reúnete, oh nación no deseada. No cristiano no deseado, o musulmán, o budista. Nosotros estamos viniendo para dejarles saber al israelita, al electo israelita, que vuelva. Deuteronomios 7 y 6. Porque tú eres pueblo
porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu poder. Y aquí la palabra santo, lo único que es apartado. Apartado, separado. Esa es la palabra santo. Por eso hasta otros muchos se ofenden cuando te dicen, te crees muy santo. Piensa que tú tienes que obrar de una cierta manera que les agrade a ellos. Cuando la palabra santo simplemente significa apartado. Y Yahweh mandó nosotros ser apartados de entre las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones tienen sus propios dioses, sus propias costumbres, su propio idioma. Y nosotros tenemos nuestro propio idioma, nuestra constitución que es la Biblia y nuestras propias costumbres, tradiciones. Un culto a Yahweh Bahashem Yahweh. Por eso es que él dice apartado, un pueblo apartado, un pueblo santo. Eso es lo que verdaderamente significa. No es como esta gente piensa. Por eso leí la escritura, que los caminos o las formas de Yahweh no son las formas de un hombre. Ni lo que tú quieres, él quiere. Él hace lo que él quiere, no lo que el hombre desea. Vuelvo a leer Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu poder. Yahweh, tu poder, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y eso es la gran diferencia. Como les digo, a nosotros se nos dio estas leyes, y por medio de esta verdad, de estos mandamientos, de estas maneras de vivir, es que un verdadero israelita, de que sea electo, va a volver a unirse a esto. Porque de aquí sale la verdad. De aquí sale ese espíritu, ese mensaje de Yahweh Bahashem Yahweh para atraer a su pueblo. Esa es su palabra. Aunque muchos, como dicen, eso no es verdad, eso es mentira, como les leí acerca de, dicen que nada va a cambiar, todo sigue igual como ha sido antes. Eso es mentira. Un gran juicio viene sobre la tierra. Viene un gran juicio sobre la tierra. Y no hay otra manera. No hay otra manera en que tú puedas librarte. Para entender las cosas tienes que ir a ciertos eventos de nuestra gente, que ha hecho nuestra gente para dejar de ser oprimidos. Nosotros no vamos a dejar de ser oprimidos por las naciones. Tiene que venir ese jefe, ese rey, ese Mesías a poner orden. Y si ustedes entienden la palabra orden, es todo ir acomodado en su lugar, en el lugar que le corresponde. Y a nosotros se nos dio el gobernar la tierra entera. Ese es nuestro orden, estar arriba de todas las naciones. Ese es el orden que Yahweh Bahashem Yahweh quiso para nosotros. Y como cabeza de todos nosotros, y aquí en la tierra, sabemos que es el Mesías. Como cabeza de la nación de Israel es el Mesías. Y la nación de Israel es la cabeza de todas las naciones. Como leí aquí, nosotros somos un pueblo especial, una nación especial delante de Él.
más que todas las naciones de sobre la tierra. A Él no le preocupan estas otras naciones. Él no está interesado en estas otras naciones como con nosotros. Y se los ha demostrado a estas naciones al levantarnos otra vez, al entregarnos a su Espíritu para poder volver a Él, para buscarlo. Libro de Amos 3, capítulo 3, versículo, voy a leer desde el 1. Y esto es la sentencia porque nosotros no obedecimos a Yahweh. Y se lo vuelve a decir, es para la nación de Israel. Y vuelve a confirmarlo que solamente con Él. Por eso entendemos que este maldito cristianismo no ha sido más que un velo para mantenernos separados sin poder ver la verdad. Ven, y nosotros no fuimos a que nos enseñara un historiador, no fuimos a un colegio, no gastamos dinero pagándole a alguien para que nos enseñara esta verdad. Como lo hace mucha de esta gente, supuestamente con sus congregantes, pidiéndoles, o no verdaderamente diciéndole, hey, dame dinero por enseñarte, sino por diferentes maneras, haciéndolos que aporten dinero. Pero en realidad es dinero que ellos se quedan. Y esta verdad no se debe vender. La Escritura misma nos dice, gratis recibiste, gratis da. Amos 3 y 1. Oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra los hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. ¿Sí? Ahí está, amén. Oíd esta palabra que Yahweh ha hablado en contra de los hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de Egipto, Él nos dio sus leyes. Él confirmó el pacto que le hizo a Abraham con nosotros, con Israel. Y dice en el 2, Amos 3 y 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Sí? Ahora, uno de los castigos es estar fuera de nuestra nación. Ustedes se les ha hecho creer que ustedes vinieron de China, que son descendientes de China, todos a los nativos americanos. Por lógica, cuando tú te pones a ver los territorios de acá del norte y los territorios del sur de América, norte de América y sur de América, ¿en dónde están las civilizaciones más grandes? Están en el sur de América, porque allá es donde comenzaron a llegar. En el libro de Esdras te lo explica. En el apócrifo, ahí te lo dice. Pero te han hecho creer
que todas estas cosas que tú vives, como no tienes educación, padeces de necesidad, es porque tus gobiernos no te ayudan. Es porque tus gobiernos son corruptos. Es porque eres un país no preparado. Cuando todos los acuerdos para que una nación construya, genere, los da el llamado hombre blanco, los permisos, es el que aprueba todo. No es tu presidente que te dura 4 años o 6 años. No es tu presidente municipal o tu gobernador del estado o tu presidente. Es el llamado hombre blanco y su sistema que te tiene de esa manera. ¿O ustedes a poco siguen pensando que esto es haber llegado y haber tomado posesión de todas estas tierras? Haber tomado posesión de todas estas tierras que ha tomado. La minería, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, lugares de recreación, playas, bosques, valles para el cultivo. ¿Tú crees que él, por su gran inteligencia, él ha logrado lo que tiene? Y tú supuestamente le crees que tú estás así porque tu presidente por el cual votaste simplemente fue un pendejo que no supo hacer las cosas. No, men, es un castigo de Yahweh Bahashem Yahweh, primeramente. Y las obras de este hombre. Que este hombre es el que no permite que tú tengas educación. Supuestamente dice, educación gratuita. Educación federal. Tiene que ser proveída por el Estado. Pero cuando ya te vas a titular, cuando ya vas por una carrera, ¿qué es lo que sucede ahí? Tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar para que se te califique, seas certificado, aprobado para hacer el trabajo para lo que tú te preparaste. ¿Y quién puso esa institución? El llamado hombre blanco. El Estado lo único que hace es darte historia falsa. Es un sistema que este hombre tiene puesto. Y eso es lo que comprueba la Escritura, que nosotros somos una nación no deseada. Tu historia que te han contado es una historia falsa. Nosotros nunca venimos por acá, por el norte de América. Nosotros llegamos en la costa este, comenzando por Brasil y allí en México, Yucatán y todas esas áreas en las islas. Por eso ahí pueden encontrar toda la civilización, las llamadas culturas antiguas. Como dice aquí Amos 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Y cuáles fueron nuestras maldades? Andar entre las naciones, dejar a Yahweh Bahashem Yahweh. Y hoy en día nuestra gente va a volver a ser castigada por seguir con su Jesucito el dulce, con su papachuy, como algunos hermanos le llaman. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque la advertencia se está dando, se está anunciando cuál es tu verdadera identidad de acuerdo a la Biblia. No de acuerdo a lo que te ha enseñado tu enemigo, aquel que te robó y te destruyó. Te dejó en la ruina total, que tienes que ir a servirle en toda necesidad. Tienes que ir a servirle a este hombre en todo lo que tú necesitas.
Deuteronomios 28, 64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y esa es una de las maldiciones que está sobre nosotros. Por eso nuestra gente es tan idólatra. Si mero en el tiempo antiguo, cuando la nación